Bueno, si les parece, para que sea siguiendo una lógica, en la semana pasada, de parte de la Secretaría Ejecutiva, les mandamos lo que habíamos conseguido nosotros de información de dos revistas que están circulando. Una es la que publica la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila y la otra es la que publica la misma Secretaría, nada más que del Estado de México. Tienen dos cortes muy distintos. Me imagino que ustedes pudieron observar el material que se les hizo llegar. En cualquiera de los casos, están fuera de esa lógica que planteaba el doctor Oliver Mesa en la sesión próxima pasada, de cuál sería el corte de nuestra revista, si va a ser académica o si va a quedar en el margen entre lo académico y lo político, etcétera, ¿no? Aquí el punto es que lo definamos y eso lo tenemos que hacer muy claramente. No sé si pudieron ustedes checar las dos revistas, les mandamos los enlaces para que las pudieran consultar. El caso de la revista de Coahuila es muy visual, aunque está muy cargada de contenido, es decir, entra en esta lógica no tan mercadológica, no de ir a un mercado publicitario, sino tratar de agarrar diversos textos. Y la otra, la de Estado de México, pues pareciera más bien una suerte de integración de boletines y de cuestiones que van surgiendo del propio sistema estatal anticorrupción. Pero las ponemos a su consideración. El siguiente punto es que pudiéramos ver lo que ya anticipaba, que era un poco lo que pudiera seguir la lógica de la convocatoria por la que se invita a participar con los trabajos, que ustedes nos pudieran dar sus puntos de vista, críticos, objetivos como siempre, y bueno, finalmente, un tema que nos ha generado mucha expectativa, doctor Oliver, es su software, ¿no? Que yo pensé que era un software como para detectar el plagio intelectual y ahora como que lo veo que es más bien una suerte de software para subir el contenido, la información de la revista. La verdad es que me hizo batallar enormemente, doctor, se lo confieso, porque como soy tan malo para el inglés y todo venía en inglés, pues me hizo sufrir bastante, pero bueno, espero que usted nos clarifique con mayor detalle y con mayor precisión si tomamos un poquito el hilo o si de plano nos perdimos en el camino. Si les parece, empecemos, si me apoya Pariset, compartiéndoles el proyecto de la revista, perdón, la información que les mandamos sobre las revistas. Sobre las revistas, ok. Sí. Sí, si me da un momento. A ver, no sé si ya es visible para todos. La información sobre las revistas de los sistemas locales anticorrupción de Estado de México y del Estado de Coahuila. Y bueno, como ya lo mencionaba el presidente del Consejo, en ambos casos creo que se comparte una situación. Más allá de ser unas revistas de corte académico, se convierten en unas revistas de corte informativo de las tareas que internamente realiza el sistema. Tienen, por ejemplo, voy a resaltar algunas, ¿no? Entrevista con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, algo que suena como de carácter interno. Formación y capacitación profesional, informe en celebración de convenio con la Universidad Autónoma, algo más de corte como un boletín que va dando cuenta de la actividad de los integrantes del comité coordinador o de la secretaría ejecutiva. CPC en movimiento, con una serie de entrevistas, comunican acciones más relevantes realizadas por el CPC y algunas de este corte en el Estado de México. Pueden ver, si desean, digamos, que me detenga en algún punto, me lo mencionan. Hay, digo, numerosos apartados.
anticorrupción, muestran índices de corrupción a nivel mundial. Hay la posibilidad en estas revistas de insertar algunos materiales o información de interés. Eso en Estado de México, incluso tienen alguna producción de numeralia propia que difunden en este instrumento, pero aparentemente pues resulta un instrumento para difundir información que va generando el sistema. Una posibilidad que estatutariamente también tenemos, de hecho el estatuto orgánico sí prevé la posibilidad de que además de incluir artículos, ensayos, reseñas o documentos, producciones originales de esta naturaleza, estatutariamente también el Consejo puede aprobar la inclusión en la revista de material de este corte. No sé, temas como no sé, la difusión de acuerdos o extractos o informes del comité coordinador o materiales dirigidos o emitidos por la comisión ejecutiva. Estatutariamente también es una posibilidad. Queda a elección y a definición finalmente de los actores que estamos participando en este ejercicio, poder definir si la revista tendrá un corte más bien académico o se destinará como otras revistas, pues, o se permitirá la integración de información que produzcan los integrantes del comité coordinador. En el caso de la revista Simut del estado de Coahuila, tienen un consejo editorial que está integrado no por, digamos, no por gente externa a las dependencias que integran el sistema, sino que más bien los mismos participantes del comité coordinador integraron este consejo editorial y tienen pues algunos artículos que pudiéramos destacar, pues son nuevamente noticias sobre órganos que integran el comité coordinador o noticias sobre el sistema anticorrupción y otros similares, ¿no? Creo que el corte de estas dos revistas con las que se pudiera equiparar el proyecto que tenemos o los que se puede tener como antecedentes, pues tienen el corte más bien de una suerte de boletín informativo que admite algunos datos de interés, que admite la producción de cifras y de información propia a cargo de los integrantes del sistema. Sin embargo, la entrega de artículos de corte académico o de investigación, pues no es o no forma parte de la línea que manejan ellos. Y que, pues entiendo, es la propuesta que se quiere formular para la presente revista. Sin embargo, reitero, estatutariamente estamos en la posibilidad de incluir, si fuera la circunstancia, o únicamente artículos, pero también se pueden incluir materiales informativos de ese corte, como por ejemplo algún acuerdo que se quiera difundir del comité coordinador o algún insumo que se produzca para el comité coordinador, el que se considere que vale la pena darle difusión, alguno de los estudios que marca la ley que se pueden entregar para el comité coordinador y que se quisieran publicar a través de este medio. Estatutariamente existe la posibilidad de que el consejo editorial así lo acuerde. Entonces, no sé si respecto a este punto hubiera algún comentario sobre esto, sobre este contexto que tenemos de los artículos y de las publicaciones, más bien de las secretarías ejecutivas de Coahuila y Estado de México. No sé si ustedes tuvieran algún comentario con respecto a los dos productos que se analizaron y en su caso, sí, doctor Libreros. Doctor Libreros. En su caso, si nos pueden hacer, si podemos hacer un ejercicio de lo que ustedes visualizan que debería ser la revista, ¿no? El deber ser de la revista de esta secretaría, indistintamente de los dos ejemplos ya citados.
En el orden de intervención de los que veo, si me puedes acomodar, Rubén, para visualizarlos a todos, está el doctor Libreros, no sé si alguien más quisiera participar, el doctor Oliver, el doctor Genaro Salpa. Doctor Genaro. Doctora Brisa, ¿usted quisiera intervenir? Bueno, si nos atuviéramos, ¿sí? Sí. Al orden de las participaciones, creo que el primero que había levantado la mano decía el doctor Libreros. Es correcto. Si fuera tan amable, doctor. Gracias. Pues buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes, aunque sea por este medio. Esperemos que pronto ya podamos celebrar estas reuniones presenciales, porque siempre va a ser un gusto encontrarme con gente como ustedes. Yo creo que tendríamos que pensar si la vocación de esta revista sería un órgano de difusión tal cual institucional, o bien se va a abordar la fenomenología de todo lo que es el problema de la corrupción. Lo comento ¿por qué? Porque si bien va a tener una periodicidad, suponiendo semestral, creo que hay otras herramientas mucho más eficaces para poder diseminar las actividades institucionales que la revista en sí. Todavía está por determinarse si va a ser en electrónico, si va a ser en físico, cómo va a circular, cada cuándo se va a editar. Sin embargo, pues ustedes cuentan o contamos pues en el sistema con cuentas de Twitter, de Facebook, página electrónica. Es decir, no, podríamos aprovechar la oportunidad para que fuese esta revista un ámbito de difusión, pero sí con cierta calidad, que haga una diferencia en ese sentido. Es decir, sí para el público en general, que tenga un equilibrio entre la información que se tiene que generar desde un ámbito de la cultura, del desarrollo de la cultura, de la promoción de prácticas transparentes, democráticas en el ejercicio público, mejores prácticas, etcétera. Pero también desde un análisis crítico, académico, que permita fortalecer las decisiones o que permita fortalecer el análisis de la problemática. Entonces yo creo que parte de la idea de distinguir si vamos a ir con la idea de que sea un órgano de difusión tal cual de la actividad cotidiana, o va a tener un poco más. Yo personalmente me decanto por la segunda opción, es decir, donde tengamos un elemento cualitativo que aporte la revista y que dé un plus a lo que se hace desde Aguascalientes, no solo en Aguascalientes, sino para todo todas las personas que estén interesadas en el análisis de esta problemática. Sin llegar a ser propiamente una revista científica, sí tener una vocación importante en este sentido. Porque entiendo, y vamos, yo no me dedico a la comunicación pública, pero entiendo que hay herramientas mucho más eficaces, como las cuentas de redes sociales, ¿no? Entonces para mí, tendría que ser un elemento más hacia lo cualitativo que simplemente difundir. Que podría dejarse algún pequeño apartado de notas interesantes, de actividades reseñables, de mejores prácticas, de contacto, pero siempre dando un enfoque hacia lo que pueda ser académico. Académico y práctico, obviamente, no solamente meramente, no solo teórico, sino que tuviese una aportación crítica al ejercicio cotidiano. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que enseguida en el orden de las participaciones había levantado la mano el doctor Mesa. Sí, gracias. Igual yo coincido con el doctor Libreros. A mí se me ocurre que o más bien un poquito respondiendo a la pregunta sobre cómo visualizamos o cómo yo visualizo la revista. Yo esta revista la visualizo un poco más de corte académico y menos de comunicación, también por la periodicidad, pero igual quizá también la visualizo, aún siendo corte académico, creo que
es un corte académico que atiende a un fenómeno muy específico y que puede estar también comunicando cosas de interés para quienes hacen política pública. Entonces, digamos, no la veo completamente del lado de lo teórico o teórico puro, vaya. Lo veo más bien un poco conectándose con los hacedores de política pública y creo que eso se puede resolver si la revista incorpora diferentes secciones. Por ejemplo, algunas cosas que hacen revistas que están en el ramo también de administración pública, que es, vaya, el ramo que yo conozco mejor, donde tienen que conectar un poco lo teórico con práctico, es que tienen en sus revistas diferentes apartados donde hay, digamos, una sección de artículos académicos. Y estos son artículos tal cual académicos, con una extensión de 8,000, 9,000 palabras, con una estructura pues ya muy académica, ¿no? Pero también podemos tener otro apartado de, por ejemplo, casos de estudio, ¿no? Y entonces aquí abrimos la puerta para aquellos que quieran analizar a la luz de algún marco teórico un caso de estudio muy particular que tiene que ver con alguna cosa que se hizo o en Aguascalientes o en algún otro lugar de México sobre en materia de corrupción y que además esos casos de estudio después se pueden recopilar y se pueden volver digamos, una base muy interesante que pueda trascender incluso en las aulas, ¿no? Para formar hacedores de política pública, para formar cuerpos legislativos, para informar ese tipo de cosas de manera más directa a través de casos de estudio. Quizá también pueda haber una sección o ahí mismo, una sección que sea valoración o evaluación crítica sobre intervenciones. Y entonces en lugar de promover que ya se tiene un plan de trabajo, en fin, como lo hacen aquí en Coahuila y en el Estado de México, pues más bien se invita a algún académico o a alguna persona interesada en hacer una revisión crítica de algo que se hizo. Y esto con la idea de identificar espacios de mejora o para identificar áreas donde todavía se puede seguir trabajando en materia de política anticorrupción. Otra sección que puede tener revista son revisiones de literatura, ¿no? También esto puede ayudar para quienes están haciendo sus tesis o incluso quienes están haciendo sus tesis puedan incorporar ahí algunos adelantos o avances de lo que están llevando a cabo. Entonces, yo creo que la revista puede tener diferentes secciones, no tienen que ser muchas, puede ser incluso 2, 3, 4 cuando mucho, donde se puedan aceptar colaboraciones con diferente grado de academicismo, por un lado, o por otro lado, más orientados hacia las implicaciones de política pública. Esto es perfectamente válido. Y yo lo veo de manera recurrente en revistas de administración pública. Les sugiero ver el ejemplo, digo, lo pongo como ejemplo porque sé que tengo cercano de gestión y política pública en el CIDE, cómo tiene diferentes secciones precisamente para atender diferentes auditorios. Gracias. Muchas gracias, doctor Gracias, Oliver. doctor. En el orden de la participación se había registrado el doctor Salpa. Doctor Genaro, nada más está bloqueado su teléfono, su audio. ¿Ya me escuchan? Listo, perfecto. Ya lo escuchamos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo coincido con quienes me antecedieron en que este aspecto como de boletín informativo se puede llevar a cabo por otros medios y no por medio de una revista semestral. Y en cuanto a la revista, yo creo que tenemos que preguntarnos dos cosas que me parecen fundamentales para decidir el tipo de revista que queremos hacer.
Una es los lectores, a qué lectores nos vamos a dirigir, y otra es los colaboradores, qué tipo de colaboradores queremos y podemos esperar tener. Por una parte, me parece que una revista de corte académico pues va dirigida precisamente a ese público, a un público académico, porque pues somos los académicos los que leemos ese tipo de revistas especializadas en los temas que nos interesan. Y por otra parte también, los académicos pues buscamos escribir en ese tipo de revistas dirigidas precisamente a ese público académico. En cuanto, bueno, eso como que estrecha un poco, podríamos decir, el público lector. Y yo pienso, por mi experiencia de nuevo, que también estrecha mucho el número de colaboradores o la posibilidad de colaboradores. Quienes estamos en la academia, no me dejarán mentir, que cuando buscamos publicar, y particularmente si estamos en el Sistema Nacional de Investigadores, y nos interesa por esa razón publicar, pues se nos pide que publiquemos en revistas indizadas, etcétera, etcétera. Y se hace una especie como de círculo vicioso, en el sentido de que académicos, digamos, ya consolidados en el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, no envían sus publicaciones a las revistas que están iniciando. Y se hace el círculo vicioso porque las revistas que están iniciando no se consolidan porque no reciben publicaciones de parte de estos académicos. Entonces, yo les comentaba desde la vez pasada, pues que me ha tocado ver el transitar trabajoso de este tipo de revistas. Aquí estamos, por ejemplo, 3 académicos de la UA y precisamente del Centro de Ciencias Sociales, y no me dejarán mentir que la revista del Centro de Ciencias Sociales, Caleidoscopio, pues no tiene una vida muy fácil, ni tampoco muy regular, precisamente a lo mejor por este tipo de problemas. Entonces yo pienso que si pensamos en a qué público nos queremos dirigir y qué tipo de colaboradores queremos tener, tendremos que pensar en una revista no tan académica. Y yo me imagino una revista no como tipo boletín, sino una revista, por poner un ejemplo, me lo imagino tipo Nexos o Letras Libres, donde pues no se requiere tampoco que los artículos sean tan académicos y que estén arbitrados, etcétera, etcétera. Y entonces es posible que tengamos más colaboradores que pues quieren escribir sin tanta presión porque el artículo esté redactado en términos, en formatos muy académicos, y por otra parte que tenga un público bastante más amplio. Entonces, yo decía estas 2 revistas, Nexos, Letras Libres, que tienen también diferentes secciones, como comentaba el doctor Oliver, o también revistas de universidades, como la revista de la UNAM, no revista académica, sino la revista más de difusión de la UNAM, y otra revista que no recuerdo el nombre, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tampoco es de sus revistas académicas, sino un poco más de difusión, pero que los artículos, siendo serios, no tienen el corte de artículos académicos. En este tipo de revista yo pienso que podemos conseguir más lectores y más colaboradores. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias, doctor Salpa. En el registro de las participaciones teníamos anotada a la licenciada Camarena. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Justamente antes de que comenzara la reunión, yo comentábamos, el maestro Aquiles, Parisetes y yo,
sobre el perfil de la revista y justamente coincido con todas las participaciones en que pues el hacerlo tipo boletín pues implica el desaprovechar muchas oportunidades en el sentido de todo lo que el proyecto implica. Y me parece muy buena la propuesta del doctor Salpa, porque generalmente pues los productos completamente académicos suelen ser muy técnicos y pues también si estamos en un entendido de que la corrupción es una problemática social, sería limitar que haya interés de muchas áreas, no solamente de académicos, sino de gente que también está, por ejemplo, en la administración pública y puede tener la curiosidad o la iniciativa de generar algún artículo, pues si ve una revista de corte demasiado técnico, pues pueda desmotivarse, ¿no? Entonces creo que los ejemplos que pone el doctor Salpa me parecen muy buenos porque hablarían de un producto con seriedad, pero también con la flexibilidad posible para que sea tanto de experiencias de gente que está en la administración pública, experiencias ciudadanas, de académicos, de politólogos. Y pues sí, nada más de reiterar que estoy de acuerdo con ello. Le comentaba también al maestro Aquiles que hay publicaciones de revistas en las que por cada convocatoria pues ponen una temática, ¿no? Entonces, pues igual también considerar qué tan oportuno se cree pues que sea por temáticas, cada que vaya a salir un número o dejarlo completamente abierto en los primeros números, pues igual también en lo que se consolida la revista. A mí me agrada la idea de que luego haya como temáticas muy en particular, pero pues son cuestiones que también podemos ir afinando conforme se vaya viendo cuál es la recepción y respuesta por parte de la gente que quiera participar. Sería ahorita todo. Muchas gracias, licenciada. Creo que había levantado por ahí la mano el vocal Francisco Aguirre. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos otra vez. Más bien, yo así brevemente, o sea, yo sí me puedo, más bien, se me hace muy difícil imaginar que una revista que trate temas de corrupción o de anticorrupción sea un instrumento masivo, ¿no? Eso nos convierte, digamos, entonces, es un producto de nicho y como tal, sí me lo puedo imaginar con mucha calidad, siendo referencia, que eso es como muy importante, creo, como el objetivo de este consejo o de la revista, ser referencias o buscar ser referencias en la materia. Y por tal, sí me puedo igual imaginar algo mucho más parecido como a lo que dice el doctor Salpa, a una revista de difusión, pero que se acerque mucho a la calidad de una revista arbitrada, ¿no? Yo creo que, digamos, me lo puedo imaginar como por pasos, ¿no? Como para iniciar y aspirar a llegar a un mediano plazo a ser una revista de corte 100% académico. Es decir, yo me lo veo como en evolución y sí me lo puedo imaginar algo mucho más de nicho que algo masivo. Muchas gracias. Recapitulando las participaciones que se han manejado, creo que en lo que han coincidido las diferentes participaciones es que se habla de una revista o la concebimos como una revista que voy a tratar de parafrasear la última participación, acercarse a una revista arbitrada sin serlo, tal vez de inicio. Tratar de generar un análisis crítico con una revista más bien de corte académico, pero no se caracterizaría por la rigidez o la formalidad de una revista arbitrada. El corte académico se lo darían sus contenidos, ya que no sería tal cual un producto de difusión, ya que hay otros medios que son más aptos para poder difundir el quehacer de la Secretaría y del sistema.
Sin embargo, podemos incluir secciones que vayan dándole este corte o este giro con el que tratamos de caracterizar a la revista Integrus, entre los comentarios del público al que puede ir dirigido, es tratar de sacar a la revista, digamos, de una proyección inicial en la que solamente los académicos escriben y solamente los académicos, además de cierto nivel, serían los que consumirían el producto, sino que abriríamos un poquito más el mercado para que pudieran consumirlo funcionarios, hacedores de política pública, y que pudiera tener secciones como las que nos sugiere el doctor Mesa. No sé si esto sintetiza bien las participaciones que se dieron. En ese punto. Yo tengo un comentario ahí, nada más muy brevemente, gracias. Y el comentario es que de cualquier forma sí va a ser muy importante si digamos, pensar un poco en el mediano y largo plazo, si la revista aspira a ser una revista indizada en algún momento o no. Porque si aspira a ser indizada en algún momento, es decir, comenzar con un formato y poco a poco avanzar hacia una indización, eso tiene implicaciones sobre la revista del día de hoy. Por ejemplo, para poder estar indizada, se necesita cumplir con ciertos requisitos a lo largo de 2 o 3 años. Entonces, si esos requisitos no se plantean desde ahora, en 2 o 3 años no se va a poder lograr a este otro nivel en caso de que se aspire a que en algún momento sea indizado. Pero creo que es, digamos, hay un maridaje posible. Es que si la revista no inicia completamente académica, pudiera comenzar un poco más híbrido, pero que estos requisitos que se requieren para su eventual integración a algún índice no se descarten desde un principio. Eso sí es importante preguntarnos si en algún momento esto va a trascender para allá o si más bien se queda en esta localización de revista no académica, es más bien una revista informada, ¿no? Sólida, pero más bien de nicho, como dice Francisco, es nada más una consideración. Maricet. Sí, adelante, doctora Brisa. Buen día a todos. Tuve un problema con mi internet, entonces estoy con el iPhone. Espero saberlo mover porque luego la tecnología me causa problemas. Después de haber escuchado a todas y a todos, coincido en varios de los puntos, pero aparte de eso me gustaría tener como mayor claridad para poder avanzar con respecto a los acuerdos, si esta será semestral, será electrónica o será física, debido a que esto nos hablará en un siguiente momento tanto de las secciones como de la extensión. Definitivamente, cada uno de nosotros ha expuesto que necesitamos que sea una revista equilibrada, la cual tenga un manejo de información seria, con contenido, sin llegar a ser científica. Sin embargo, estos últimos puntos que mencioné serán muy importantes para saber cuál será el cuerpo de la revista y cómo la podremos manejar, incluso para las aspiraciones que acaba de expresar el doctor Oliver, debido a que no es fácil mantenerse, y a mí me parece que una revista en estos momentos debe de ser todavía mucho más flexible, mucho más cercana a la ciudadanía, con un lenguaje muy sencillo,
pero sobre todo muy abierta a la participación de los diferentes entes interesados en el sistema anticorrupción, sobre todo en la problemática de corrupción. Y por último, definitivamente lo podrá expresar mejor Francisco, que está dentro del área, que es muy difícil luego mantener la disciplina y la atención del lector con respecto a un tema en específico si no se le proporciona justamente un lenguaje muy, muy cercano a la comunidad. Pensamos en los académicos, y bien dijo el doctor Salva, nuestros ejemplos más cercanos pues han mantenido y se han consolidado por esfuerzos institucionales y en ocasiones hasta cierto grado de obligatoriedad al estar escribiendo en estas revistas para poder mantenerlas. Entonces, nuestra intención con Integrus tendrá que ser una revista donde se le proporcione al interesado la apertura para poder hablar y dialogar. Y por último, Belinda hacía una observación muy interesante. ¿Hasta dónde será importante hablar sobre la inserción de una temática por número de revista bajo la dinámica de una primera convocatoria? ¿Es cuánto? Muchas gracias. No sé si antes de responder a la pregunta pudiéramos darle el turno al doctor Libreros, que lo había pedido hace un momento el uso de la voz. Doctor, no se te escucha. Sí, Listo. gracias. Sí, bueno, definitivamente retomo lo que se señaló por parte del doctor Salpa. Creo que son preguntas neurálgicas, es decir, ¿a quién? Y eso nos va a llevar a buscar el mercado. Es decir, ¿qué es ese nicho de oportunidad que creo que hablaba Francisco, me parece? Entonces, yo me refería a la distinción respecto de dejar de ser simplemente un órgano de difusión, por sí dotar de contenidos académicos, es decir, algo más cercano a lo académico, pero entiendo también que el órgano del que estamos hablando, o sea, no es un órgano académico. O sea, tiene que difundir cultura de legalidad, cultura de transparencia, cultura democrática en todo el ejercicio y la práctica. Es decir, la misión sería culturizar de cierta manera. Entonces, sí coincido, me gustó mucho los ejemplos de las revistas que señaló el doctor Salpa, es decir, son revistas que están acreditadas porque tienen muy buenos colaboradores y se escribe muy bien ahí. Es interesante para cualquier ciudadano leer ese tipo de contenidos porque son accesibles, son cortos y demás, pero no podremos, digamos, podríamos intentar también tener un ámbito en el cual haya un aporte más teórico, o sea, es decir, algo que también sea llamado a este ámbito académico o académico en práctica, ¿no? Crítica teórica, como lo estábamos manejando hace rato. Y la pregunta que quiero formular para todos es, no sé si se podría pensar en hacer algún tipo de encuesta a través de medios, de redes sociales, algo relativamente sencillo, sin que sea un estudio de mercado, para ver qué es lo que está demandando o qué es lo que espera el público. Creo que eso nos daría también mucha orientación, porque ahora tras escucharlos a todos ustedes, me doy cuenta de que pues cada quien estamos viendo desde una parcela, ¿no? Es decir, estamos integrando mucho mejor el problema, estamos identificando cuáles son las potencialidades. Entonces, sí, bueno, pero en algún momento no podremos contactar con el potencial público a través de una encuesta con algunos elementos como para decir, bueno, ¿qué contenidos te interesan? E incluso ahí podríamos abordar la temática que dice la licenciada Belinda, decir, bueno, pues, ¿y cuáles son tus principales áreas de preocupación, sobre qué te gustaría conocer, etcétera, etcétera, como para tener un input de cuál es el interés del mercado? Creo que eso podría ser, sin llegar a ser un estudio de mercado propiamente dicho, o sea, sin que se contrate un servicio en específico, hacer una exploración. El proxy, ¿no?
Ujú. De información proxy. De ese punto, tratando de retomar las preguntas que formula la doctora Brisa Campos, efectivamente todo lo que se ha manejado hasta el momento es que la revista sería una revista digital, incluso estatutariamente viene marcado como una revista digital. ¿Sí se escucha? ¿Están teniendo problemas para oír? Ah, ok. Entonces, se trata efectivamente de una revista que no es de impresión en sustrato en papel, sino efectivamente digital. Por internet, segundo, semestral, es como se ha estado proyectando hasta ahora su realización para ir resolviendo esa duda y retomar este último punto que han manejado tanto la doctora Campos como el doctor Libreros. El tema del lenguaje ciudadano y de un tema que también viene marcado en nuestra normativa, que ese instrumento, la revista digital, debe difundir no solamente los temas de combate a la corrupción, sino que también debe promover una cultura de la legalidad. Creo que sí está expresado textualmente en esos términos. Entonces, en la medida en la que esto es la misión del instrumento de difusión, que es la revista digital, tiene de alguna manera que atender a ese propósito, lo que nos lleva a la cuestión que está manejando el doctor Mesa. Se trata de un híbrido que digamos que puede tener secciones en las que completemos la información o la producción académica con un complemento de estudios de caso o de aplicaciones que puedan ser materiales útiles para aquellos que hacen políticas públicas o para los funcionarios que pueda servirles de referencia en la toma de decisiones. Creo que, no sé lo que consideren ustedes, pero creo que ese público ampliado sería al que tendría que ser dirigida la publicación para poder cumplir con el cometido de promover esa cultura de la legalidad y contribuir a ese cometido. Mientras que la pregunta que formulaba hace digamos, un momento entre el vocal Aguirre y entre el consejero Mesa, nos acercamos a una revista arbitrada, pero la intención es llegar a ser una revista arbitrada alguna vez. No sé qué consideración pondrían ustedes. Yo creo que atendiendo al tipo de público ampliado al que tratamos de dirigirnos, creo que no es el propósito, pero no sé si comparten este punto o creen que habría en algún momento una coincidencia porque nos desconectaríamos entonces a lo mejor de ese sector, y nos convertiríamos en un producto, digamos, en el que los académicos intercambian, pero los otros colaboradores que podrían acercarse o los otros consumidores de la revista se podrían ir apartando de la misma. Creo que pidió la palabra por ahí el vocal Aguirre. Nada más como pregunta al doctor Mesa, ¿cuáles serían los requisitos para la indización? Y otra pregunta, digamos, al Pleno, ¿qué tipo, digamos, de instrumentos o qué tipo de mecanismos prevé el estatuto como para ir aterrizando en posiciones, dado, digamos, tratar de ir avanzando, solamente para saberlas, nada más? Como para poder ir generando una suerte de ruta, ¿no? A seguir si fuera la decisión. Ajá. Sí, solicitó la palabra la consejera Belinda Camarena. Y le preguntaba al doctor Mesa también una duda, sí. Sí, y para ahorita retomamos con el doctor Mesa. Sí, Paco, si quieres, respecto a lo que comentas del estatuto, ¿sí me escuchan bien? Respecto a lo que comentas del estatuto, les voy a mandar un diagrama de flujo que hicimos sobre los artículos del estatuto que hablan sobre la recepción de documentos. Eso sobre lo último que preguntaste. Y también yo algo que quería comentar, bueno, en algún momento cuando yo fui estudiante tuve la oportunidad de participar en una revista estudiantil en la Universidad Autónoma. Y también cuando pude trabajar como asistente de investigación en el ITESO, yo veía que
en este tipo de publicaciones, justamente quienes tienen mayor entusiasmo de participar a veces pues son los mismos estudiantes. Entonces, yo creo que el hecho de que si nosotros, bueno, creo que ya todos estamos muy de acuerdo en no hacerlo completamente, digamos, académico de un formalismo, pero creo que podemos aprovechar un poco, a lo mejor darle un enfoque académico más jovial, ¿no? Como de acercarnos con las universidades, el CIDE, la UA, etcétera, y justamente pues recibir de universitarios que son quienes pues están estudiando, sí tomarían un esfuerzo también por hacer un producto, yo creo, de calidad, y son, yo creo, quienes pueden motivarse más en un primer momento de la revista, pues porque son quienes, pues ahora sí, no ponen tantos moños para decir dónde me voy a publicar, ¿no? Creo yo. Entonces, eso pues creo que, bueno, reiterando, ya hablamos un poco, creo que a todos nos gustó el ejemplo que dio el doctor Salpa sobre el concepto que nos gustaría, y creo que eso mismo haría pues que pudiéramos recibir este tipo de participaciones, pero sí quería yo como hacer ese comentario hemos estado platicando mucho como de los académicos, pero pues viendo ya los maestros, ¿no? Pero sí como justo dirigirlo como que queremos que se incluya esta parte académica, pero pues también de parte de los mismos estudiantes. Y pues creo que ahorita nada más sería todo. Nada más para comentarles, les voy a hacer llegar el diagrama del flujo sobre lo que preguntaba Paco, de cuál sería pues un primer momento para la iniciación de la revista. Claro que sí. Muchas gracias. Efectivamente, digo, comentando un poco el tema de la participación de los alumnos, efectivamente creo que la revista en ese punto nuevamente volvamos a la razón de ser. Difundimos efectivamente el combate a la corrupción y difundimos la cultura de la legalidad. En cuanto a instrumento para tratar de influenciar a toda la sociedad, yo creo que sería, digamos, un instrumento ineficaz. Creo que hay otros medios que nos pueden aproximar mejor a esa finalidad y quién sabe si cumplan el objetivo por el alcance que podamos tener. Lo que creo que sí permitiría cumplir el objetivo institucional de la revista digital, en el sentido de promover la cultura de la legalidad, es tratar de dar una herramienta en la cual los futuros hacedores de políticas públicas y los futuros profesores, los futuros investigadores, puedan tener una herramienta en la cual tienen un material útil. Tal vez no sería una revista con toda la formalidad de una revista académica, sin embargo, sería un instrumento útil para también esta parte de la comunidad universitaria, que serían los alumnos, que serán los futuros funcionarios públicos y que tendrán pues el alcance o la posibilidad de tener este instrumento a su alcance. Creo que la duda sobre la que hablaba el comisionado Aguirre, yo creo que va en el sentido de cuáles son los requisitos a los que se refería el doctor Mesa que tendríamos que cubrir desde esta etapa si en un futuro se proyectara convertir la revista en una revista académica, como para realizar tal vez alguna ruta tentativa o ver si podemos colmar los requisitos desde esta etapa, doctor Mesa. No sé si usted nos pudiera clarificar un poco sobre este punto. Sí, con gusto. No los tengo todos ahorita en la cabeza. Digo, esta es... yo ya he participado en la fundación de revistas anteriormente, una con la ONG, precisamente con el doctor Luis F. Aguilar. Y esta era una discusión que nosotros teníamos también al principio. En realidad no es muy complicado o no son muy complicados estos requisitos. Tiene que ver con tener un consejo de académicos, que ya lo tenemos, o sea, varias de las cosas que te solicita ya se han avanzado. Otra cosa que te pide es que durante, creo que 3 años o 4, se publique de manera periódica, es decir, que no tengas un hueco en tus producciones, en fin. Habría que revisarlo. Yo lo digo porque creo que es una buena oportunidad y creo que Belinda tiene un punto aquí muy importante. Yo comparto mucho esto. Y el hecho es de que estamos frente a la oportunidad de poder
explorar estas dos vías. Y por explorar me refiero que podemos hacer una evaluación en un año, unos meses. Si esto no funciona, si no funciona la parte académica, no pasa nada, porque la otra parte que no es tan académica ya se echó a andar, ¿no? Y podemos incluso tentar al mercado a través de un producto híbrido donde le estamos tirando a dos cosas, pero que al final el mercado es lo que nos va a decir para qué está funcionando lo que estamos haciendo. Digo, si, repito, no recuerdo completamente los requisitos, yo casi creo que varios de ellos los estamos ya atendiendo. Entonces, imaginemos que salimos híbridos y que además las colaboraciones de los estudiantes de maestría o de licenciatura puedan ser aquellas publicaciones que al principio pasan por todo este proceso, que nos van a dar, digamos, alimento para poder trabajar durante 2, 3 años y eventualmente lograr cierto reconocimiento. Digo, esto también puede ser híbrido, invitaciones a profesores a que participen o colaboraciones entre profesores y alumnos, que a veces eso también puede motivar publicaciones, en fin. Yo estoy muy contento con cualquiera de las dos opciones, solamente mi intención es motivar a no desechar una opción que pues, podría ser una buena oportunidad y que precisamente son oportunidades que las revistas que son 100% académicas no tienen y razón por la cual a veces no logran tener el público que necesitan y las colaboraciones que necesitan. En este caso, un producto de este tipo pudiera servir, ¿no? Pero bueno, lo dejo también sobre la mesa. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Mesa. A lo mejor nos pudiéramos llevar como un pendiente para la próxima reunión, revisar la lista completa de los requisitos para ver si podemos completarlo. Creo que se entiende que como en cualquier emprendimiento estamos susceptibles a descubrir que efectivamente salimos como híbrido, pero tal vez el mercado de colaboraciones y de seguidores de la revista nos lleva por otro derrotero y en ese caso descubrimos que pues convertirlo en una revista académica es una opción que interesa, y si ya estamos cubriendo con varios de los requisitos, tal vez ver la posibilidad de ir teniéndolo como planteamiento al paralelo. Habían solicitado el uso de la voz el doctor Salpa y enseguida el doctor Libreros. Doctor Salpa. Sí, yo simplemente reitero mi propuesta. Yo iría decididamente por un tipo de revista de estas que, como los ejemplos que puse, creo que sin aspirar a llegar a ser revistas académicas indexadas. Creo que esto nos dará una dirección más clara y que podremos tener un público más amplio y también más un número mayor de colaboradores. Es todo lo que quería decir. Claro que sí, muchas gracias. ¿El doctor Libreros? Sí, gracias. Bueno, primero tengo aquí, digo, sin que sean, pues es una página de internet que tengo de una biblioteca donde me están diciendo cuáles son los requisitos que tienen las revistas indexadas. Y hablan pues de calidad de contenidos, hablan de características técnicas o formales, hablan aparte de un uso por parte de la comunidad científica para poder pensar en este tipo de producto. Y hablan pues de cumplir con los indicadores durante todo un tiempo, como comentaba el doctor Oliver, pues inclusión de artículos científicos de manera continua y permanente, un proceso riguroso de selección y análisis. Entonces yo lo que preguntaría es como, ¿para qué? Reflexioné, reviso ahorita el estatuto y el estatuto me lleva a pensar, como ya se indicó también por aquí, pues que es sobre todo un acercamiento de cultura. Es sobre todo generar un vínculo entre la sociedad sobre los temas que interesan y sobre lo que se está debatiendo en materia de anticorrupción. Entonces yo preguntaría, bueno, sí, coincido con que sea una revista híbrida, puede ser
pero llegar a considerar o trabajar por mantener todos estos criterios rigurosos para lograr ser indexada, pues también va a implicar, desde mi punto de vista, un esfuerzo doble si estamos pensando que la naturaleza de la revista va a ser otra. Esto, repito, me centro en el mandato que hace el estatuto y lo reviso y digo, bueno, pues es que sí tendríamos que trabajar por lo que ya está plasmado, porque eso es digamos, el faro rector hacia el cual se tiene que llevar la revista electrónica, además, y además con una publicación semestral. Entonces, tras esto, pues sí, yo también me decanto porque sea una postura más cercana, sí, a lo híbrido, quizás con esa exploración académica, sin dejar de pensar que puede haber un aporte académico, con la dificultad que implica que desde el punto de vista académico, la publicación en una revista de estas características sería más cercana a la difusión y en términos de lo que implica la participación en el Sistema Nacional de Investigadores, pues no da mucho, no atrae, no es atractivo para ciertos investigadores. Sin embargo, si se logra posicionar la revista, pues estaríamos en presencia de una vitrina y, digamos, la difusión de conocimiento. Entonces, me decanto también, coincido con lo que está señalando el doctor Salpa, hacia esta versión más laxa, sin perder el rigor técnico, o sea, es decir, sin dejar de lado que tiene que establecerse de manera muy clara cuáles son las especificaciones que deben de tener los documentos que se van a proponer, y además del rigor que también ya establece el propio estatuto, donde dice que tiene que ser un doble ciego, por ejemplo, las publicaciones. O sea, ya no está diciendo que tiene que ser riguroso por ese lado. Entonces, es lo que quisiera aportar. Muchas gracias. Mil gracias, doctor. Pide el uso de la voz a licenciada Camarena. Sí, creo, para igual ir como de todo lo que platicamos, ir como planeando acciones. Pero entonces yo que el siguiente paso sería, ya que hemos platicado un poco, que sí, también como comenta el doctor Libreros, sobre también los formalismos que el mismo estatuto nos pide para la recepción, pues creo que también el siguiente paso sería que se elaborara una propuesta de convocatoria ya con toda la concepción que nosotros hemos puesto y para que a partir de ahí podamos ya, digamos, modificar, bueno, más bien recibir nosotros consejeros una propuesta de convocatoria en los términos que hemos platicado y ya propongo yo que entonces hiciéramos cada uno observaciones sobre esa propuesta. No sé también qué opinan los demás. Muchas gracias. Propuesta de convocatoria. La idea sería elaborar una propuesta de convocatoria. Esta propuesta de convocatoria con a lo mejor unos lineamientos, si ustedes gustan, muy básicos, tratar de vertir lo que se ha mencionado aquí, cuál es el corte o la naturaleza de la publicación y presentar esta idea para que pueda ser enriquecida por los consejeros. No sé si a ustedes les parece bien esta idea. ¿Alguien pidió el uso de la voz? La maestra Brisa Campos, la doctora Brisa Campos. A partir de lo que se ha mencionado y sobre todo bajo los últimos diálogos, esta convocatoria tendría justamente el nacimiento a partir de la difusión. Creo que no se debe de perder de vista, ya que definitivamente queremos tener mucha información, queremos saber qué está sucediendo con la temática, pero bajo los estatutos no debemos de perder de vista que lo que buscamos es que la ciudadanía sepa más sobre la temática. Bajo esa percepción, pregunto, Pariset, ¿la convocatoria, ustedes nos darían un borrador
o nosotros propondríamos algo de inicio? Yo sugeriría elaborar por nuestra parte un borrador. De hecho, empezamos a trabajar sobre ese punto. Sin embargo, faltaba precisamente llegar a digamos, a clarificar o a expresar directamente cuál sería la naturaleza de la revista y algunos puntos que tienen que afinarse. Yo creo que podemos producir un primer borrador, dividido en esos apartados que marca el estatuto, la recepción, las etapas de recepción, de selección y de publicación, tratar de definirlas con base a lo que esas normas nos marcan, sugerir algunas y a partir de ese primer esqueleto tratar de ir enriqueciendo el proceso para ajustarlo a ese contenido con lo que se ha dicho el día de hoy. Muy Sería bien, la propuesta, entregarles algo a partir de gra- lo dicho el día de hoy. gracias. Que sería, perdón, aclarando, una convocatoria para la recepción de artículos, ensayos, reseñas, o los casos de estudio. Sería tal vez una convocatoria en este sentido dirigida a los posibles autores. En el entendido en que el estatuto todavía prevé entre las facultades del Consejo que el Consejo puede autorizar que se incluya en un número de la revista un material distinto, como por ejemplo los ejemplos que les comentaba, digo, son solamente para dar una idea, algún acuerdo, algún informe, un reporte, un insumo de la comisión ejecutiva al comité coordinador, que puede consistir en un estudio que se quisiera que se difundiera por ese medio. El Consejo Editorial puede aprobar la inclusión de este otro tipo de material que no provendría de esta fuente, pero pueden autorizar su inclusión en un número de la revista. Y además un poco en la tónica de difundir a lo mejor alguna noticia del sistema que fuera relevante en ese momento. Esperamos entonces la propuesta. Claro que sí. No sé, en este caso, en los tiempos, para tratar de irle poniendo una fecha tentativa de entrega, tenemos algunos compromisos los días 27, el 31 hay sesión de Junta de Gobierno, pero no sé si verían bien que pudiéramos hacer la entrega de esa convocatoria a más tardar a fines de la semana que entra, en el transcurso de la semana del 27 al 31, si les parece correcto. Tratamos de hacer la entrega más tardar el 31 de julio. ¿Sí? Me parece bien, sí. Y no sé si en el mes de agosto habría alternativa de poder hacer alguna revisión en ese punto, otra reunión como esta para poder comentarlo. No sé qué tiempos les parecerían razonables como para poder volver a tener alguna reunión como esta y visualizarlo. La convocatoria obviamente trataríamos de que sea breve. Si gustan, les podemos enseñar, digamos, un borrador que hemos estado esbozando hasta el momento para que se hagan una idea. Obviamente hay que seguirle haciendo ajustes para entregarlo, pero es una convocatoria cortita de 5 paginitas, básicamente con lineamientos y el proceso que sigue el artículo hasta llegar a la etapa en la que el Consejo pues aprueba su publicación o publicación para ediciones futuras, reserva para ediciones futuras o la no publicación. En ese sentido, no sé si les parezca bien que pudiera realizarse a lo mejor otra reunión virtual, por ejemplo, el lunes 10 de agosto. No sé si esa fecha les parece bien. Sí.
Entonces, ¿lo pudiéramos dejar el 10 de agosto a las 10 de la mañana? Para manejar De la acuerdo. 10 de agosto a las 10 de la mañana para ya tratar de comentar qué ajustes necesita esta convocatoria, esta propuesta. Como ven, si les parece. En la reunión pasada, además de analizar las otras revistas que se habían, que han producido otras secretarías ejecutivas, se nos había manejado el caso concreto de una aplicación. Voy a compartirles otro archivo, si les parece, para poderlo visualizar. Es una presentación del Open Journal System. A ver si... A ver si puedo... A ver si... Voy a abrir la presentación a ver si me da acceso. El programa que me parece que el doctor Mesa había concretamente mencionado. Creo como lo decía el secretario Aquiles hace un momento, creo que la preocupación principal no era tanto por el tema de la gestión de los documentos que se estuvieran manejando, sino creo que la preocupación principal era la posibilidad de algún plagio o prevenir alguna desviación en ese sentido, alguna posibilidad de material que no fuera original y poder tener un primer filtro en ese punto. Ahí sí les debo ser sinceros, lo que yo pude investigar acerca del Open Journal System, pues vi, digamos, muchas capacidades que tiene para la gestión de los artículos desde que llegan, la administración. Me parece una herramienta muy útil cuando lo que tienes enfrente es una institución como por ejemplo una universidad que tiene varios productos editoriales con varios editores, tienes revistas fijas con una serie de personal a quien le divides las tareas del editor y tienes los editores de las secciones. Tienes a tu consejo editorial por otra parte, el intercambio con los autores, tienes a alguien que te hace el diseño o la organización de los contenidos. Y en este caso, cuando tienes a mucho personal que coordinar y varios productos editoriales, me parece una herramienta bastante útil. Además, un software libre que permite ayudar o apoyar mucho en esta labor de edición. Sin embargo, no sé si en cuanto a las capacidades de gestión del programa, digamos, no pareciera a lo mejor demasiado para la producción de la sola revista. No sé qué consideren ustedes en ese sentido, si creen que sea la herramienta ideal o si podamos coordinar el proceso que estaríamos teniendo con ustedes, pues directamente a través de los correos institucionales, considerando la cantidad de material que es y considerando que en este caso no son tantos productos editoriales ni hay la posibilidad de descargar no hay la posibilidad de descargar el trabajo en un número muy amplio de personas, por la que varios de los roles de usuarios que están previstos en este sistema, pues serían asumidos por una misma persona. Realmente no habría tal intercambio de información ni de documentos que se mencionan ahí, sino que estarían a cargo pues de un par de personas prácticamente. La Secretaría del Consejo Editorial en un intercambio con ustedes para coordinar el doble ciego, pero realmente no hay mucho más. El intercambio con el autor de cualquier manera se tiene que establecer.
los formatos para poder evaluar los diferentes tipos de publicaciones, los artículos, los ensayos, pues esos formatos los tiene que definir uno de cualquier manera en el programa. Entonces, en ese sentido, no sé si el programa de gestión está a lo mejor muy sobrado, si ustedes quieren verlo así, para la gestión de la cantidad de documentos y de personas que intervendríamos. Yo creo que está sobrado. Este software estaba pensado más bien para una revista académica. Y sobre el doble ciego, no sé si necesitamos doble ciego para el propósito de esta nueva revista. Y sobre el software que buscas para checar plagio, hay uno que se llama Turnitin, te lo puse en el chat, y puedes explorar ese software, es el que regularmente usamos, o yo uso para poder detectar plagio en los trabajos que recibo para verificar. Entonces, sí, este software de Open es no se necesita con esta nueva orientación, para mi gusto, de la revista. Uh-huh. Hay una cosa con este programa, no sé si sea la misma situación con el sistema que nos sugieres a través del chat, doctor, en el sentido de que en este programa en particular se recepciona el artículo, se remite al par evaluador y entonces regresa para ver los temas de forma. No sé si desde ese punto sea mejor revisar desde un inicio los temas de forma, que se pase por ese primer filtro y entonces, digamos, satisfechos temas de forma que tendrán que ser muy básicos porque finalmente la revista, digamos, no está en posición de, o no estaría interesada en ser tan rígida en ese sentido. Pero digamos, algunos lineamientos muy básicos, una vez satisfechos, poderlo efectivamente ya turnar al consejero dictaminador, en lugar de llevar todos los temas de estilo posterior a la revisión de ustedes. No sé si el nuevo programa prevé más bien que uno pueda realizar ese primer filtro y entonces entregarles a ustedes, pues, de alguna manera ya depurada esa parte, ¿no? Cubiertos los requisitos de estilo. Es muy fácil. Ese programa te permite subir el documento en cualquier formato, PDF, Word, lo que sea, y solamente revisa qué tanto el contenido que se ofrece en ese documento haya sido usado en algún otro lugar. Y te regresa un reporte, lo regresa en una hora o en media hora, no se tarda mucho, regresa un reporte, te señala si el documento... Ahora, ese reporte necesita una valoración cualitativa de alguien, ¿no? Es decir, alguien tiene que revisar el reporte y verificar, mira, en efecto, esto sí constituye plagio, esto no constituye plagio, más bien esto constituye, no sé, una cita muy larga y que se detectó como parte de algún lugar, en fin. Yo creo que ese proceso puede ser relativamente rápido y en lo particular creo que debería de llevarse a cabo una vez en cuanto se reciba formalmente un documento, una contribución, se debe de pasar por ese filtro antes de mandarlo a cualquier editor colaborador, porque de lo contrario, si esto se hace después y si se detecta algún problema con el documento, pues ya habremos trabajado en vano. Así es. Entonces no tiene caso. Yo creo que debe ser lo primero que se haga o de las primeras cosas, independientemente de la parte del estilo. Creo que el estilo todavía se puede resolver más adelante una vez que el artículo se estima como digamos, que tiene, que ha sido valorado positivamente para ser publicado. Yo creo que se puede resolver después, pero la parte del plagio y esas cosas, yo en lo personal, de manera muy, muy fuerte, señalo, debe ser lo primero que se esté revisando. Correcto. Entonces sería pasar un primer filtro en donde se hiciera esa revisión del plagio. El primer filtro, la pregunta acerca del doble ciego que mencionaban hace un momento,
efectivamente tiene que ver con una disposición del estatuto que menciona que efectivamente habrá un doble ciego coordinado por la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas, por un servidor, de la mano con ustedes. Entonces, este proceso del doble ciego tendremos que generarlo en el intercambio. Está pidiendo el uso de la voz el doctor Libreros. Bien, sí se escucha, ¿verdad? Sí. A ver, aquí yo creo que estamos mezclando dos cuestiones que propusimos la vez pasada. Por un lado era como la ruta de seguimiento del documento, es decir, cómo gestionar la recepción y cómo remitir a los colaboradores, concentrando la información. Y si en efecto el software, el Open Journal System, pues ya queda completamente descartado. Sí, es excesivo, definitivamente es excesivo. Creo que podría solventarse de una manera muy sencilla con accesos a documentos en la nube, o sea, simplemente que todos tengamos la certeza de que estamos frente al mismo documento y que podamos acceder a esto. Yo sugiero que sea a través, no sé si ustedes tengan alguna cuenta institucional que permita ese tipo de gestiones. Por ejemplo, hay algunas que se vinculan con Google, que te permite acceder a documentos e incluso a la participación en la revisión simultánea de documentos. O sea, es relativamente sencillo. Lo único que sugiero es que en todo momento se garantice que esa información va a estar concentrada. Personalmente, y lo digo por mi experiencia, es complejo gestionar tantos correos electrónicos, luego cuando están remitiendo versiones de documentos y dar seguimiento a esos documentos, luego a mí en lo personal me resulta complicado. Ahora, coincido plenamente con lo que señala el doctor Oliver en relación a pues que hay que ser implacables con el tema del plagio. Realmente sería ilógico que no hubiese ese rigor en un comité como el nuestro. Las licencias de este clase de software como el Turnitin, pues realmente son muy caras, o sea, realmente son licencias institucionales, por lo que sugiero y dentro del ámbito de las competencias y facultades que entiendo que se pueden ejercer por el comité, pues proponer algún tipo de convenio con alguna institución educativa principalmente que ya tenga el acceso hacia estas licencias, porque también están limitadas, pues que se pueda hacer algún tipo de colaboración en ese tipo, en los mecanismos de revisión, a efecto de que se optimicen los recursos y, digamos, también se vincule con la academia. Porque siento que contratar una licencia solamente para esto puede ser, y simplemente lo digo, puede ser, no sé si sea, puede ser gravoso y no sé qué tan funcional pueda resultar. Entonces, quizás también explorar la posibilidad de vincularse con algún tipo de institución, porque en definitiva hay que tener la certeza de que los documentos que se van a publicar, y sobre todo en términos del estatuto, en lo que refiere a artículos, ensayos, y dice cualquier material académico o cultural, pues tiene que pasar por el doble ciego, porque ese es el mandato del artículo 32, fracción primera, inciso B, inciso A, perdón, del estatuto. Sí, muchas gracias. Doctor Salpa. Sí, coincido en que es excesivo el Open Journal System. Coincido también en que hay que checar, en principio de cuentas, que no haya plagio. Pero también me gustaría sugerir algo que tomé de una de los ejemplos de revistas que nos enviaron, creo que la de Coahuila, que al poner el directorio de la revista señalaba, aparte del consejo editorial, etcétera, a un coordinador o coordinadora editorial. Yo creo que necesitamos esto. No podemos estar siempre todos involucrados en el proceso de la revista. Entonces, yo sugiero que haya, en este caso, una coordinadora editorial, Belinda, y que pues ella se encargue de este primer filtro y luego, pues no de pasarlo a nosotros. Nosotros no somos
no vamos a realizar el trabajo de revisión de pares de los artículos. Somos el consejo editorial, no los revisores de pares. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues sugerir revisores, árbitros de los artículos y que esta coordinación editorial se los mande directamente a los que van a revisar, arbitrar los artículos, sin necesidad de pasar por nosotros. Entonces, creo que esto le daría agilidad al proceso. Es todo. Sí. Sí, bueno, a lo mejor hacer dos aclaraciones y si gusta completamos Sí, la información. Justamente respecto el tema de la revisión, de acuerdo al estatuto, los consejeros sí tenemos facultad de revisión del material que se recibe. Y sí está establecido, digamos, como no recuerdo cuál es la palabra exacta, no sé si tú te acuerdas, no es un coordinador editorial, pero sí es un tipo enlace. Y me parece que es tu departamento de comunicación, ¿no? El estatuto, lo que dice acerca de la dirección, en mi caso, es que el director le atribuye al director general de vinculación y políticas públicas coordinar el proceso de doble ciego. Esa es la atribución que me otorga a mí en este particular. Es decir, podemos establecer que previo a la realización del proceso de doble ciego se realiza alguna revisión de algunos requisitos básicos. Sin embargo, sí me llevaría a dirigirme con los consejeros encargados de dictaminar. Yo, la lectura y la interpretación que doy al estatuto es que no se requiere más de un dictamen favorable sobre un mismo artículo o escrito para poderlo llevar o presentar ante el consejo editorial, sino que basta con dirigirlo a un consejero que lo dictamine y en caso de ser positiva esta dictaminación, de hacerse las correcciones que correspondan, en ese caso sí sería susceptible de presentarse ante el consejo editorial, que decide si se incluye en el número de la revista o no es el caso. Entonces, desde ese punto, digamos, la función que expresamente me atribuyen es, con esas palabras, coordinar el proceso de doble ciego. Sería ese punto. Y a los consejeros, efectivamente, ahí tenemos esa función diferenciada. El consejo editorial tiene vocal, tiene un vocal, tiene consejeros. A los consejeros les atribuye, si no estoy en un error, efectivamente la revisión de los artículos. No sé si quisieras agregar otro. Sí, igual de todos modos en relación, bueno, lo que les comentaba del diagrama que se les va a enviar, para que igual lo puedan checar ahora que se los haga llegar hoy. Y pues también dudas que tengan respecto a eso, pues me las pueden preguntar, no necesariamente hasta que tengamos la reunión, ¿no? Sino igual en el lapso de estos días. Y bueno, igual respecto a la fecha que proponemos, creo que el 10 quedó. El 10 de agosto. Igual sería también esperar la confirmación con Aquiles, que sí sea posible, que no tengamos planeada algo en esa fecha. Entonces sería el 10, a reserva también de que lo confirmemos con Aquiles, y pues cualquier modificación o cambio que existiera, pues se los notificaríamos de todas maneras por el grupo. No sé si alguien quisiera que tocamos otro punto o quisieran ya concluir pues esta primera reunión de trabajo, salvo que otra cosa quieras. Salvo que otro tema. Los dos puntos que les fueron hechos llegar con anticipación, como les comentaba, es uno acerca del tema de que otras revistas similares
se entiende producidas por un órgano similar, existen, y el detalle o el comentario sobre este programa de gestión documental. Entendemos que la otra preocupación, ya fue muy claro el doctor Oliver, es el tema de cuidar mucho la originalidad de los trabajos, cuidar mucho el tema del plagio. Trataremos más bien ahora de revisar este otro programa y revisar la opción efectivamente de quienes pudieran tener algún programa, ver la alternativa de qué costos tienen, si es viable adquirirlo, si la opción del convenio es lo mejor. Creo que eso es algo que tenemos que darle seguimiento por acá en la Secretaría. Creo que son los temas que se habían visto o que se habían acordado en la ocasión anterior. Lo único que tenemos que pudiera ser adicional a esto es el documento que les comenté hace un momento, que pretendemos completar con la información que se manejó el día de hoy, y que sería una propuesta de bases en donde se pudiera manejar. A lo mejor, si les pudiera mostrar rápidamente el documento para hacernos una idea. Obviamente requiere, se entiende que no habíamos hablado del tema. Perdón, yo me tengo que retirar. Los saludo a todos. Tengo un examen en la universidad. Muchas gracias, doctor. Excelente. Entonces, se los muestro muy brevemente para concluir en este punto. Sería un texto similar al que se muestra en pantalla. Obviamente hay que ajustarlo. Es una convocatoria. Se buscaría que fuera una convocatoria permanente para recibir propuestas de participación en la revista. Habría un premio en donde trataríamos de detallar lo vertido el día de hoy en relación a qué tipo de revista es, qué clase de materiales son los que estamos tratando, cuáles son los propósitos. Tenemos que ajustar esta parte. Generaríamos unas bases que irían divididas en 3 etapas. La etapa de recepción, en la que se podría dirigir al correo electrónico. Las sugerencias que fuera el correo del encargado de coordinar el proceso de doble ciego. Se pudieran hacer la recepción del trabajo. Realizaremos una verificación de ciertas formalidades mínimas, unos pequeños lineamientos que ya ahí ustedes tienen más conocimiento que yo de qué sería lo ideal poner en este apartado. Esto es una sugerencia, qué tipo de estilo, etcétera, si quieren que eso se verifique previamente. Naturalmente el tema yo creo que el tema de la verificación del plagio, no sé si sería algo que debería plasmarse en este documento, ¿no? Yo creo que tiene que realizarse con independencia, pues, y no necesariamente plasmar que se verificará este apartado. Aquí yo creo que más bien serían los requisitos para quienes quieran integrar algún material. Vienen requisitos generales y requisitos por el tipo de sección, que lo ajustaríamos a las propuestas de sección que nos han sugerido en este apartado, sobre todo al tema de los casos de estudio, que no estaba considerado. Solamente habíamos previsto artículo, ensayo y reseña, con algunos requisitos. Obviamente esto es un esqueleto. La idea sería que se fuera pues enriqueciendo por su parte y haciendo modificaciones pertinentes. Segunda etapa, selección, en donde en la selección el consejero dictaminador podría determinar que no se aprobó, que se condiciona para su publicación, se aprueba, condicionado pues a cambios más de fondo, aprobado con cambios menores o aprobado para que vaya directamente a publicarse y pasa a la tercera, que pase a la tercera etapa si es aprobado, en donde se entrega ahora sí al Consejo Editorial, que en uso de sus facultades puede autorizar su inclusión en el próximo número de la revista, en el más inmediato, una reserva de material para una edición posterior de la revista o para otro producto editorial, que también es facultad del Consejo, o bien que no se autoriza la publicación simplemente. Y finalmente alguna anotación acerca de derechos autorales que no he revisado todavía con la dirección jurídica, pero que sin duda pues tendrá que ser uno de los elementos. Digo, esto a muy grandes rasgos es lo que estamos trabajando, y creo que en el transcurso de la semana, a más tardar el día 31, podremos entregarles algo para ahora sí ser enriquecido por parte de ustedes. No sé si les parece
Correcto. Correcto. Entonces, Correcto. muy bien. Entonces, en ese caso, si no hubiera, digamos, algo más que agregar, nosotros con esto concluiríamos el tema de la reunión, nuevamente reiterando el agradecimiento pues, de todos ustedes que han intervenido y están destinando tiempo para esto. Muchísimas gracias y pues pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Muchas Gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Hasta luego.